buenas tardes. Miércoles, día de la joroba. Y aunque podamos estar jorobados, vamos para adelante con ustedes. Vamos a empezar por donde nadie empieza. Las noticias que pasan así, porque obviamente el chisme es chulito y da, pero oiga, no da como para 12 horas, ¿ok? Vamos a hablar de la noticia de mayor importancia para ustedes. Por supuesto, una noticia que surge del mundo Trump, del cual formamos parte, pero nos hacemos los suecos y decimos, no, esto es allá, pero... Anoche, la Cámara de Representantes, con una ínfima mayoría de 3 votos, aprobó el borrador de proyecto, o lo que permitiría el proyecto considerarse el presupuesto federal. Y en ese presupuesto vienen recortes contributivos, particularmente para las clases más altas, aunque va a haber algo para la clase media, y vienen recortes a trocha y mocha, particularmente en el programa Medicaid. Y ustedes dicen, pero si eso no aplica aquí. No, es verdad. No aplica en toda su extensión y todo su esplendor, con todas las garantías de igualdad. Porque a Puerto Rico, bajo ese programa, lo que se le asigna es una chiripa de un fondo en bloque, como los que quieran los independentistas, por 5 años, y ya van 2, se agotan en 3, y de ahí se paga casi nada la tarjeta de salud. De ahí se paga el plan vital, 85% de los fondos. Sería una enorme irresponsabilidad de nuestra parte especular sobre cómo se va a picar ese bacalao, a quién le va a quedar más, a quién le va a quedar menos, cómo se va a afectar Puerto Rico. Y de hecho ya la Junta de Control Fiscal ayer señaló que se está preparando para el recorte, o sea que anticipa recorte. Pero yo no puedo decirles a ustedes, mire, se van a quedar 50,000 o 100,000 o 400,000. Eso sería puro ferreísmo, rangelismo. Este programa no es adivino de lo que viene, pero sí les puedo decir lo siguiente. ¿Qué representa el programa de Medicaid y el fondo en bloque para Puerto Rico? Bueno, pues básicamente representa en 5 años 19.500 millones de dólares, que si usted lo tira por ahí es más o menos 4.000 millones por año de los 5.000 millones que cuesta la tarjeta de seguro universal para los pobres que hay en Puerto Rico. Es decir, prácticamente el plan vital se paga de ahí. Luce un huevo, 19.500 millones, pero en realidad eso hay que dividirlo entre 5 años, porque nos lo dieron hace 2 años y esos fondos expiran en el año 87. Un fondo en bloque. Para que tengan una idea, si Puerto Rico fuera un estado, le tocaría Medicaid ahora mismo prácticamente el doble entre Medicare y Medicaid. No 5,000, estaríamos hablando de 10,000 millones. Pero Puerto Rico, ser una colonia, tiene que conformarse con las migajas. Y toma, aquí tienes. Te doy esta dotecito, administralo y mira a ver, de aquí a 4 años, 5 años, vuelve a pedir cacao. ¿Qué se va a cortar? ¿Cómo se va a cortar? Si se va a cortar, sería altamente irrazonable. ¿Vieron que estas cosas no las cubre la prensa? ¿Y por qué las tiene que cubrir? Porque hay 1 de cada 3 puertorriqueños, casi 1 de cada 2 puertorriqueños, tiene su plan de salud con el gobierno. Y cualquier recorte que haya en ese fondo nos va a tocar a todos.
¿Vieron por qué este programa es totalmente distinto a lo que usted ha visto? Por lo tanto, la Junta ayer, cuando se reúne con la gobernadora, le dice, mire, hay que empezar a racionar esto y hay que empezar a abultar el caso de por qué Puerto Rico amerita los fondos, y ahorita vamos a entrar en eso. Y hay que achiclar el dinero para ver si pasamos el tiempo de Trump. Pero eso no resuelve el abismo fiscal que ustedes han escuchado 20,000 veces, que se ha hablado mucho, pero nadie le explica a ustedes qué es el condenado abismo fiscal. Pues el abismo fiscal es que nos quedamos sin chavos en el verano del año 27, para ese fin. Si no se extendiera, las probabilidades son de que se extienda, pero hay una alta probabilidad también de que se recorte como se le recorte a todos los demás estados. ¿Cuánto? No lo sabemos. Solo Mr. Trump sabe eso. Vamos a ir entonces de lo que representa. En la fila de la guillotina, el plan Medicaid es un pozo dulce. Hay billetes a todo lo que da. Y ustedes dicen, pero los están votando, los están despilfarrando. No. Ya les dije, el plan vital, el plan de salud de los pobres en Puerto Rico es importantísimo, a pesar de que no tenemos médicos, pero es importantísimo. En Estados Unidos, el Medicaid cubre a nivel nacional el 21% de la población. En Puerto Rico cubre, con esos fondos en bloque, la mitad de la población, el doble. En los estados hay 83 millones de ciudadanos pobres que se benefician de Medicaid. Niños, viejitos, discapacitados. De hecho, 4 de cada 10 niños se benefician de esos fondos. 1 de cada 4 adultos discapacitados se benefician de esos fondos. 50% de los niños que requieren educación especial necesitan de esos fondos. El 41% de los partos se asisten o se pagan con esos fondos. Y 5 de cada 8 ancianos en égidas o en centros de cuidado prolongado dependen de eso. En Puerto Rico la dependencia tiene que ser mayor, porque en Puerto Rico hay mayor pobreza, mayor necesidad. ¿Cuánto? Yo no sé, porque la prensa no hace su trabajo y no busca lo que nos toca y lo que nos corresponde. Pero para eso está la mirilla, precisamente para enderezar o tratar de enderezar el debate. Si nadie más lo cubre, eso no es problema nuestro. Hoy, Garriga Picó, Mario Ramos y este servidor explicaremos sin histeria, explicaremos lo que ellos representan y lo que pudiera representar, pero no podemos especular porque no sabemos por dónde viene el tijerazo. Obviamente somos colonia y se nos está yendo medio mundo. Y los condenados de la juntadura acaban de descubrir que se nos fueron los médicos. Y acaban de descubrir que se nos fueron los especialistas. La misma condenada dictadura de burócratas insensatos e insensibles que cuando los gobiernos de Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi trataron de lograr y legislar exenciones contributivas para retener a los especialistas y los médicos generalistas, dijeron que no, que eso era demasiado de chavo. Estos tipos, mire,
los dictadores son asnos. Yo tengo la peor opinión de los miembros de esta junta. Pero ese es el costo del coloniaje. ¿Y qué es lo que descubrieron después de haber comisado un estudio que costó millones de dólares para decirnos exactamente lo que vivimos en Puerto Rico y hemos vivido en Puerto Rico, hemos conocido por los últimos 25 años? ¿Qué descubrieron? Que Lela nos mata. Sí, Pablillo, tu cochina asquerosa nos mata. Y está certificado por la cochina dictadura de la cochina colonia que tú defiendes. Yo no me inventé la historia. Está hoy en todos los periódicos. Dice la portada del Nuevo Día: la Junta de Control Fiscal encamina respuesta a la crisis de salud. Entonces, ¿qué le dieron los genios del estudio? Puerto Rico tiene una deficiencia de 43% menos geriatras. Esa es la forma fina de decirlo. Eso es con vaselina. En realidad no hay geriatras. ¿Y qué se dedica un geriatra? A atender a los viejos. ¿Y cuál es la mayoría de la población en este momento? Los viejos. ¡No me juegue! Puerto Rico tiene una deficiencia de 48% endocrinólogos. Puerto Rico tiene una deficiencia de 50% ortopedas. Imagínense, los viejos que nos caemos a cada esquina, se nos rompe la pata, se nos chava la jodilla, hay que todo lo que... Pues mire, 50% menos. Puerto Rico tiene 84% de deficiencia de terapistas físicos, que no es únicamente médico, sino los que se dedican a darle. Cuando usted se coñeta y necesita, ¡ay, la espalda! ¡Ay, la! Tiene que ir al terapista médico y allá va. Oiga, son unos dictadores, a hacer ejercicio, tiene que hacer esto. Pero si no, usted no se va a curar. 84%. Y entonces ordenaron el estudio y que para documentar la deficiencia. Y descubrieron lo que ya todos sabemos, que como no hay médicos ni hay especialistas, cuando usted le da un bioco o le da el jipío, tiene que ir a donde a la sala de emergencia atestada para atender en la vasta mayoría enfermedades crónicas que se deben atender en la sala del médico, en el despacho del médico y no en la sala de emergencia. Pero como no hay, bueno, pues ahí te tiran una camilla ahí esperando. Mira, hay que esperar al tecnólogo, ¿sabe? Oiga, es que el farmacéutico entra a las 8 de la mañana y no tenemos medicina. Mire, que es que la máquina del MRI está dañada. Todos hemos pasado por eso. Y les puedo decir, los emergenciólogos que me están escuchando, las enfermeras, los médicos, yo tengo la admiración más profunda porque yo he necesitado ir 28,000 veces a la sala de emergencia de cualquier hospital y son buenísimas en términos del trato que le dan a usted. Pero tienen que bregar sin materiales, sin equipo, con la gente, la sala atestada. Y entonces, la propia Junta que bloqueó los incentivos para especialistas y para médicos generalistas y para internistas, es la Junta que viene ahora a decir, ups, Houston, we got a problem. Y ya mismo le voy a explicar cuál es el problema. Nos dice también el Nuevo Día, hacen falta más de 1,200 médicos especialistas. Por cierto, la primera portada es del Vocero, no es del Nuevo Día, es Vocero. La Junta encamina respuesta a crisis de salud. Embuste, jabón, no encamina nada. Llevan 9 años virando huevos y ahora es que vienen a descubrir que tenemos una crisis médica. Es que, de nuevo, lo que no da natura, Salamanca no presta. El Nuevo Día.
Hacen falta más de 1.200 médicos especialistas. Cuadro tétrico el sistema de salud. Ahora viene, ahora todo el mundo se vino el perro y es champion en mayote. Tiene, oiga, 2 pares más grandes. Me refiero, por supuesto, al jabo, 2 pares de jabo. Ahora vienen a descubrir esto, que el ELA nos mata. ¿Dónde es que está la deficiencia de los médicos? En el ELA. ¿Dónde está la crisis de salud? En el ELA. ¿Dónde está la deficiencia de especialistas? En el ELA. El ELA nos mata. De hecho, se necesitan 1.000 psicólogos o psiquiatras, porque los psiquiatras se nos fueron casi todos. Y para usted ver un psiquiatra es 200 pesos 45 minutos. Necesitamos 138 ortopedas, 87 nefrólogos. Y gracias a Dios que la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Carlos Olvizu producen psicólogos, pero muchos de ellos se van también porque le pagan 3 veces más. Como yo he dicho, quedarse en Puerto Rico es un sacrificio. Usted paga por quedarse en Puerto Rico. Esta es la cochinada, la puercada que apoya el candidato de Su Alteza Real del Partido Popular. Esta es la cochambra. No le pueden echar la culpa a Jennifer González ni a Tomás Rivera Schatz por el coloniaje. No le pueden echar la culpa al PNP porque no trató de retener los médicos con legislación que cubriera a todos y cada uno de los médicos de Puerto Rico para darle el estatus preferencial tributario que se le da aquí a cualquier hijo de vecino. Hasta el conejo malo tiene exención contributiva de 4%. Hasta los raperos y los traperos. Y usted me quiere decir a mí que los médicos, pero esa es la culpa de la cochina y puerca Junta de Control Fiscal, que solamente puede existir en una cochina colonia como defiende el Partido Popular. De manera que cuando hablamos que el ELA nos mata, en efecto nos mata. Y no es a cuchillo de palo. Es que si usted le da un bioco a las 3 de la mañana un sábado y no encuentra al especialista que venga a atenderlo, usted se muere. Se muere. Pero ¿por qué la Junta ahora está preocupada? Porque sabe que se sospecha que vienen recortes grandes. Y que esos recortes habrá de provocar que muchas más personas mayores de edad se vayan para Estados Unidos. Porque déjeme decirle algo, la misma tarjetita de Medicare que usted tiene, que es una chulería, con el plan Advantage, le sirve en Puerto Tierra, en Ponce, en Kissimmee, en el Bronx o en Chicago, en el sur de Chicago. La misma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que usted va a tener médicos a su disposición. Usted va a tener gente que lo atienda. Usted no se va a morir. Yo se lo puedo decir porque yo he estado en los dos sistemas. Yo trabajo en Puerto Rico, vivo en Florida, voy y vengo a trabajar y a ver a mis hijos y a mis nietos. He usado los dos sistemas con la misma tarjeta Medicare. La diferencia es del cielo a la tierra. No porque yo desconfíe en mis médicos puertorriqueños, mis tecnólogos puertorriqueños, mis farmacéuticos puertorriqueños, mis enfermeras puertorriqueñas, mis emergenciólogos son una maravilla. Pero sencillamente porque no dan abasto. Y como yo le decía, ahora están de carreritas en la Junta. Porque si se siguen yendo los médicos, se van a ir detrás los viejos. Y los 6 millones que vivimos en los estados van a traer sus viejos a los estados.
para que tengan atención médica decente y no se les mueran antes de tiempo. Después que usted cruza los 70, 5 años son de gratis, 10 es el pegatré y 20 años el pulpote. El pulpote, cada minuto cuenta. Y si se le van los viejos, se le va una de las fuentes de ingresos más grande que el seguro social. Y se le va ese viejito consumiendo. Y se le va a esa familia. Y detrás del viejo, corre la hermana, y corren los sobrinos, y corre medio mundo. Y se le va a vaciar la isla. Y mientras menos clientes haya, como está pasando con los pediatras, más médicos se van a ir. Y más difícil se va a poner. ¿Y usted cree que le importa a la Junta de Control Fiscal eso? No. Ellos lo único que le importa es el bottom line. Primero, permanecer ahí hasta que se congele el infierno. Y en segundo lugar, justificar el permanecer porque se está pagando la deuda. Pero el día que la isla se vacíe y los médicos se vacíen y los pacientes se vacíen, se fuñó Hacienda. Y si se fuña Hacienda, no hay papola para los bonistas, no hay papola para el retiro, no hay papola para nadie. Y ese embarre, que es el gran embarre nacional, en vez de una letrina, hay que hacerle un choliseo a la Junta de Control Fiscal como pozo nulo de lo que han dejado en este país. Esa es la realidad. Y si se va todo el mundo, fracasaron. Porque ¿de qué te vale a tener un papel firmado por la jueza Swain que dice, ok, yo tenía un bonito, era de pesito, me corresponden 60 centavos por cada pesito, pero si no hay tela? ¿De dónde tela si la araña no teje? Esto es la manera más sencilla de explicarle a ustedes la que nos jugamos. Esta es la manera más sencilla de explicarle a ustedes. ¿Tú quieres vivir en el ELA? Prepárate que te vas a morir 5 años antes o 10 años antes, porque no tienes médico y se está poniendo peor todos los días. Esa es la cochambra, el estiércol que defiende el Partido Popular y Pablo José Hernández Rivera. Esa esclavitud. Esa es la cochambra. No me inventé los números. Esta es la Junta de Control Fiscal en las 2 portadas de hoy, sonando la voz de alarma de que esto se va a poner peor. En gran medida gracias a ellos. Puerto Rico no tiene la culpa de ser pobre, pero sí tiene la culpa de ser colonia. Mientras quisiéramos, querramos e insistamos en seguir en esta cochambra, no vamos a echar para adelante. Qué suave estoy. Ya mismo regreso con más. A Garriga y a Mario, altamente preocupados porque la presión y que me sube. Ellos no entienden que cuando yo me monto en tribuna, la presión me baja a 105/70. Me pongo requesón. Bueno, requesón no, sabrosón. Bueno, vamos a poner el tema. Tiene el pulso de un carey. Vamos al tema de continuidad, porque aquí los temas son de continuidad y ya mismo regresamos al tema de las preocupaciones de la Junta. El tema que vamos a tocar en este momento se está discutiendo en el Senado, en lo que es el proyecto de libertad religiosa. Restablecería el sistema o el balance y el respeto por las creencias religiosas de los empleados públicos en Puerto Rico. Ese proyecto los
de la comunidad LGBT, los radicales locos estos, no, se acaba el mundo, nos van a discriminar. No, eso no es. Esto es restablecer el balance. Y lo van a probar, lo quieran ustedes o no lo quieran. Y cuando alguna vez llegue Dalmau o el huevito al poder, pues ustedes lo vuelven a devolver a su sitio. Pero sí les tengo noticias. El que piense que lo que está pasando en Estados Unidos o en Puerto Rico, el regreso a los valores conservadores, es meramente enfatuación o enfermedad de Donald Trump, no está entendiendo lo que está ocurriendo en Europa, no está entendiendo lo que está ocurriendo en todos Estados Unidos y lo que está pasando en Puerto Rico. Pero les voy a dar nada más que la cita de hoy, New York Times. Esto es una encuesta de Pew Research. El cristianismo, que había estado bajando por 20 años en afiliaciones, ha comenzado a subir. Y de 59% que estuvo, subió a 63%. El 92% de nuestros conciudadanos profesa algún grado de espiritualidad, que no es lo mismo de religiosidad, son dos cosas distintas. El 86% cree que todos tenemos un espíritu y el 83% cree en Dios. Es decir, solamente el 17% es ateo. El 70% cree en la vida después de la muerte de alguna forma. Y prácticamente todos entienden que es necesario regresar a los valores de familia, a los valores conservadores. Dos cosas, de acuerdo a Pew Research, impactan sobre esto. La pandemia, que nos hizo saber a todos que todos somos mortales y que la pelona va a tocar a nuestras puertas. La pandemia pensamos todos que nos íbamos a morir de cantazo. Y el wokismo extremo de los ultrafeminismos, de la dictadura de la comunidad LGBT sobre todo lo demás, las imposiciones sobre los religiosos. Y un elemento más que no está incluido ahí, que yo creo que es parte a nivel global, la radicalización del islamismo imperialista, que cruza a Canadá o cruza a Europa y pretende islamizar las sociedades europeas cristianas. Ese es lo que tengo para empezar, porque esta cuestión de la diabolización, ¿no? Hay muchas cosas que son legítimas y están pasando. Y aquí nos ha acostumbrado la prensa y nos ha acostumbrado Pedro Julio Serrano a ver a los religiosos como el diablo. Y lo que son el diablo es Pedro Julio Serrano y todos estos bandidos y bandidas que han impuesto su criterio por encima de todos los demás. Garriga Pico, empezamos por ahí. Buenas tardes, Luis. Saludo aquí al compañero Mario Ramos, al compañero Gregorio Gartúa, nos estará escuchando por internet en algún sitio del resto de la nación, y a todos los que nos escuchan todos los miércoles. Pues tengo que comenzar concurriendo contigo, Luis, en tu análisis, ¿verdad? Y estos factores que has mencionado para explicar por qué el resurgimiento de este ánimo religioso, pero me imagino que desde un punto de vista religioso pues hay otro más, que es sencillamente la gracia divina que ha tocado a estas personas, porque obviamente no es meramente una sociología de la religión, sino que es encontrarse las personas de nuevo con esas creencias, con esa fe que a lo mejor habían perdido anteriormente. Pero volviendo entonces a la sociología, pues sí vemos la reacción del péndulo. Siempre que hay un movimiento que tiende a llevar al extremo una reacción, como la reacción del woke y de el ánimo antirreligioso que iba con esto,
pues ha generado entonces una reacción a favor de la religión y como la religión como la manera de resolver los excesos que se estaban cometiendo de este lado. Fíjate que la nación americana se funda sobre conceptos religiosos, ¿verdad? Desde la idea de que Dios está en la base de los derechos de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Igualmente, Puerto Rico, en otra tradición, la tradición hispana, está basado también en la cultura puertorriqueña, toda la tradición de lo que va a ser Puerto Rico, pues en las creencias del catolicismo español. Y estas creencias, pues, en ciertos momentos fueron también unas creencias que impusieron por la fuerza las cosas que se debían que debían creer las personas, lo cual al fin y al cabo se resolvió en la Constitución de Estados Unidos con un movimiento hacia la libertad religiosa. Y la libertad religiosa significa que nadie le puede imponer a los demás sus creencias, pero igualmente significa que todo el mundo tiene que respetar las creencias de las otras personas. Y en el mundo reciente lo que ocurrió fue que hubo una tergiversación de ese acuerdo y entonces se convirtió en el ánimo del gobierno y el ánimo de muchas personas en una de atacar a todos aquellos que tuvieran convicciones religiosas. Y eso, pues, al fin y al cabo, llevó a esta reacción que hoy vemos, que está aumentando el fervor de aquellas personas que tienen creencias religiosas, a la misma vez que aún estas personas respetan a aquellos otros que por alguna razón pues no tienen una fe religiosa, aunque sí tienen un respeto por los mismos fundamentos que llamamos fundamentos cristianos o judeocristianos de la sociedad y que se les llama conservadores, pero en realidad no son conservadores, son lo más revolucionario que ha tenido la historia en transformar la sociedad. Yo soy de los que creo en la libertad del amor y creo que hay que respetar y garantizar los derechos de igualdad de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad LGBT. Sin embargo, todo este vacilón, toda esta cuestión abusiva de los últimos 10 o 15 años, donde se nos ha metido a la trágala de que los homosexuales son superiores a los heterosexuales, que los trans es la cosa más importante del mundo, que los drag queen shows en las escuelas, toda esta barbaridad a mí se me salió. O sea, eso es pretender imponer la ideología de género sobre la vasta mayoría y particularmente sobre lo que es el cristiano. Mire, este cuento de Pedro Julio Serrano de que no, si alguien por su creencia religiosa no nos da servicio, pues que pase el próximo. Para eso hay alguien. Cuando una persona, no, yo soy de los que creo que un buen cristiano le sirve a cualquiera. Eso es parte del cristianismo. Pero el cristiano que diga, estando en el gobierno, que no le puede servir a un homosexual, para eso está el próximo. Ahí tiene que haber alguien que atienda al ciudadano. Exacto. Pero está garantizado las dos cosas. Mario. Fíjate, Luis, la libertad religiosa que está en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, lo que llaman la cláusula de establecimiento, es tan poderosa. Hay dos casos en los últimos 3, 4 años que tratan sobre eso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Uno es el caso Ramírez versus Collier, que es una persona que está que fue condenada a la pena de muerte, y él quiere que cuando le inyecten para él morir en la galera de la muerte, que tenga un pastor al lado, ¿sabes? Y buscaba la manera de tratando de convencer al gobierno de Texas, porque él quería tener ese pastor al lado. Y él estaba arrepentido y reconoció el asesinato que cometió bajo los efectos de alcohol y de droga, todas esas cosas. Y lo que quería era cuando le fueran a inyectar tener
el pastor al lado y él tocarle la mano al pastor y que el pastor hiciera una oración. Pues el Tribunal Supremo le dio la razón a él y dijo que sí, que él tenía un derecho reconocido por la libertad religiosa, y el Tribunal Supremo dijo si a los prisioneros nazis que estuvieron en los campos de concentración se les reconoció ese derecho. Y George Washington en la guerra de independencia se los reconoció también a los prisioneros, ¿por qué no a este? Y el otro caso es que se llama Kennedy versus Bremerton School District, donde, y es por la opinión, la escribió Neil Gorsuch, de una persona, dirigente del equipo de fútbol de la escuela, que cada vez que terminaba un juego, él se arrodillaba ahí y se ponía a orar, y la escuela se lo prohibió, y él seguía, y lo votaron. ¿Y qué hizo él? Apeló. El caso llegó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo le dio la razón, amparado en la libertad religiosa. Y es una libertad tan poderosa. Mira, los jueces conservadores, Luis, son bien celosos con tres cosas. El derecho de expresión. Ahí está el caso de Texas versus Johnson de la quema de la bandera. La libertad religiosa. Un ejemplo, estos dos casos que yo acabo de decir. Y la enmienda 10ª, la soberanía de los estados. Y yo creo que se está dando, esto es una cuestión de reto y respuesta, y la respuesta es que ha habido un resurgir del fervor espiritual y religioso que pueden ser sinónimos, pero no por un lado, pero por otro lado, como tú dijiste, no necesariamente tienen que ser sinónimos. Un agnóstico puede ser espiritual, y esto se está dando en el mundo entero. Se está dando aquí en Puerto Rico, y estamos viendo personas, por ejemplo, cantantes, Luis, que tú lo has visto, del reggaetón, metiéndose al cristianismo, ingresando, cristianizándose. Ahí tenemos a Daddy Yankee, a Héctor el Father, que es predicador, a Voltio, que se hizo también predicador. Y ese fenómeno se está dando de la amplitud y como una reacción en cadena, y como una cuestión de reto y respuesta a grupo LGBT que sus pronunciamientos son puramente ideológicos. Yo creo que el momento emblemático fue en la feminazi, las pelúas, con Guerra dañando y afectando derechos civiles de todos los demás, y la imposición de una ideología totalmente nazi, donde le da valor a la vida de la mujer por encima de los hombres. Y el momento emblemático de la degeneración vino el verano del 19, cuando todo el mundo vio a la gente en pelota metiendo manos frente a la catedral. Yo creo que eso dejó unas huellas muy grandes, Garriga, muy grandes de Puerto Rico. Eso definitivamente fue uno de los eventos que causaron un choque, ¿verdad?, en la moral, el sentido moral y el sentido de propiedad de las personas. Y sin embargo no es el único, porque es que después hemos seguido viendo cosas verdaderamente que no parecen que son parte de una sociedad organizada. De hecho, este mismo sábado pasado vimos en el aniversario del programa Saturday Night Live, estaba el Bad Bunny, el conejo malo, y el conejo malo estaba perreando, pero perreando de la manera más explícita posible, en televisión nacional, directamente a la cámara, no se escondió atrás, se fue al frente, como diciendo, ese es el baile de los puertorriqueños, ese es el baile, y me parece que esa clase de cosas se rechaza. Por el momento Bad Bunny está en el tope de la fama, porque hay muchas casas que están haciendo disqueras, que se están haciendo de muchos millones con que él tenga tanta fama, pero en su momento pues probablemente baje y encuentre en ese momento el camino hasta alguna religión. Luis, rapidito sobre este asunto. Hoy salió en el New York Times que el Tribunal Supremo, en una vista que se celebró hoy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
escuchó los planteamientos de una mujer heterosexual que perdió, que en 2 ocasiones solicitó una plaza o una posición, un trabajo, y las 2 veces las perdió porque a quien escogieron fue una persona gay. A pesar de estar completamente cualificado. Exactamente. Que es el detalle. O sea, por mérito le correspondía. Exacto. Y búsquense el New York Times de hoy, donde aparece esa noticia. Y hoy hubo una vista de argumentación en el Tribunal Supremo, según reporta el New York Times. Pero fíjate, Luis, por otro lado, Ajá. hoy mismo estaba yo en una reunión que estábamos mirando un proyecto de plan estratégico de la Universidad de Puerto Rico para los próximos 5 años. Y uno de los renglones importantes en ese plan estratégico es el desarrollo de políticas de lo que se llama DEI, ¿verdad? Equidad, equidad y inclusión. Y pues la Universidad de Puerto Rico todavía no se ha enterado de que el presidente Trump dijo que cualquier persona, cualquier entidad que haga de esa ideología uno de sus puntales en cualquier plan de desarrollo va a perder todos los fondos federales. Sí. La Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, está en peligro de perder los fondos federales porque dentro de la universidad, yo no sé, un grupo que yo no sé quién fue, desarrolló una guía para el plan estratégico que incluyen como punto principal el DEI, el Diversity, Equity and Inclusion. Y hay que hablar de la falacia. Después se preguntan por qué la universidad no tiene fondos, pues ya saben por qué. Hay que hablar de una falacia. La falacia es sin que incluyas la diversidad, es decir, el sexo, la orientación sexual o lo que es el color o la raza. Sin eso no puede haber igualdad. No. Falso. Mira, Falso. La igualdad se establece por un principio rector absolutamente neutral. Se llama el mérito. O sea, la posición le corresponde, el ascenso le corresponda al que cualifique y tenga los méritos para ello. Exactamente. Independientemente de la raza, el color, el origen nacional, la orientación sexual. Ese es el principio rector que iguala a todo. Y ese es el caso que va a atender el Tribunal Supremo, según salió hoy en el New York Times. Y yo voy a dar un testimonio aquí ahora mismo. Y mi hija, ya mismo nos vamos. Mi hija menor me ha dado licencia para decir lo que voy a decir. Mi hija menor es bisexual. Y cuando ella me lo dijo, asustada, porque ella sabe yo soy bien conservador. Y me lo dijo que es bisexual. Y yo la miré y dije, ay mamita, pues yo te gané, pues yo soy trisexual. Nada, y nos reímos y nos abrazamos. Y un día yo le digo a ella, mi amor, yo le he dicho a amistades mías que Marilú, que es mi hija mayor, es bien conservadora y tú eres bien liberal. Y de momento me dice, no papi, yo soy bien conservadora. En asuntos de familia, yo soy bien conservadora. Bien conservadora. Me sentí como si hubieran puesto delante de mí una granada de gueja. Lo cortés no quita lo valiente. Y me di cuenta que tengo que aprender un montón. Vamos a defender siempre la libertad del amor, la protección de nuestros hermanos y hermanas homosexuales, pero no vamos a defender ni la feminazi, ni esta cuestión de imponer criterio de los homosexuales por encima de todos los demás. Vamos a proteger la libertad religiosa y de eso es que se trata el proyecto que se está considerando hoy y que va a ser aprobado con las enmiendas de rigor. Vamos a la pausa, que yo quisiera que ustedes me comentaran, porque ambos están más metidos en el mundo educativo y en el mundo de la historia que este servidor. Hay una nota que señala hoy que la gobernadora va a empezar en agosto 40 escuelas bilingües. Muy bien. Si yo mal no recuerdo, todo gobernador estadista desde Luis Ferré, Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló, Luis Fortuño y Ricardo Rosselló han hecho énfasis en crear escuelas bilingües. Y si estamos
en 40 de 854 escuelas. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Esto es como un non sequitur. Llevamos 70 años en 60 años en este baile y no hay una sola escuela bilingüe. Explíquenmelo, Garriga, porque yo no entiendo. Mire, el otro día tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que dictó el doctor Carlos Chardón, hablando de la educación en Puerto Rico desde principios del siglo pasado hasta el presente. Y precisamente el énfasis era en la enseñanza de idiomas, del inglés específicamente. Decía, desde el año 1900 que llegaron las tropas, desde 1898 que llegaron las tropas americanas y cuando comienza la ley Foraker en el 1900, se hace énfasis en la enseñanza del inglés en las escuelas como una manera de integrar a los puertorriqueños a la vida nacional de Estados Unidos, que pudieran participar en quien iba a estar gobernándolo. Y se enseñaba, dice, muy buen inglés. Durante los primeros 50 años o 40 años se enseñaba un inglés excelente en las escuelas de Puerto Rico y los muchachos salían de sexto, octavo grado sabiendo hablar y escribir inglés. O sea, de esos 127 años, pero eso 50 años fueron bien enseñados. El 10% de la población a quien se le enseñaba. Cuando entonces viene el momento de generar una educación masiva y de tratar de llegar a que todo el mundo fuera a las escuelas, entonces no había ni siquiera la totalidad de los maestros necesarios para enseñar el inglés. Y encima de eso, el Partido Popular, o ciertas personas dentro del Partido Popular, entre las cuales se destaca Celeste Benítez, hicieron un plan para que no se enseñara inglés en las escuelas, como una manera... Estás hablando en los 70. En los 60, para los 70, prevenir la los 60 y estadidad. 70. O sea, en los Okay. 40 comienza la idea de que llevar la escuelificación a todas las comunidades, y entonces en los 60, cuando estaba eso teniendo un impacto en el inglés de las comunidades, hay un paso afirmativo de parte del Partido Popular de evitar que se enseñara buen inglés en las escuelas. Hoy en Y las día, escuelas públicas, obviamente, las escuelas privadas seguían cuando podían, tenían los recursos enseñando buen inglés, y eso creó en Puerto Rico una división de clases entre aquellos que podían hablar buen inglés y aquellos que no pueden hablar inglés, y eso es el gran problema que todavía estamos teniendo, y que no hay en Puerto Rico como una reacción en contra de la estadidad. Los nacionalistas y los populares han preferido mantener a los puertorriqueños ignorantes del inglés que permitirles saber inglés por miedo a que eso va a acercar la estadidad. No se dan cuenta que en el mundo entero hoy la lengua franca es el inglés, que si tú vas a Europa, en toda Europa hablan el idioma del país y el inglés, que cuando vino Macron el otro día a la Casa Blanca y llegó a Casa Blanca, con todo el orgullo que tienen los franceses de su francés, él se reunió con Trump en inglés, porque el inglés es la lengua hoy en día que domina en la diplomacia, en las comunicaciones, en la banca, en la ciencia y en términos de la comunicación, en el turismo, la comunicación en general. Aquí se le hace constantemente un flaco servicio, sobre todo a las clases más necesitadas, de negarle la enseñanza en el inglés, de echarle el inglés por la borda, decir que no es importante aprender inglés, y cuando se le enseña inglés, enseñarle un inglés de segunda, un inglés que en realidad no logra que ellos se comuniquen. Fíjate, Luis y José. no me oyen en el sistema. Perdón, te oímos. Te estamos oyendo. Ah, caramba, ¿me estás oyendo? Sí, perfecto. Es que estaba hablando con Garriga y no me contestaba. No, Okay. Tranquilo, hermano. Okay. Mira, Bueno, siguiendo la línea de José, desde tiempos de José Celso Barbosa se ha venido planteando, el mismo Barbosa lo planteaba. Por eso, pero las escuelas se crean y después las tumba el Partido Popular cuando llega. Pues oye, en cada administración que llega el PNP hacen un montón de escuelas
bilingüe y después desaparecen. Bueno, todo empieza en el año 48, 1948, cuando a principios de agosto Mariano Villaronga, que era el secretario de Educación, pasa una circular por todas las escuelas públicas de Puerto Rico diciendo que el idioma de enseñanza va a ser el español. A pesar de que años después, creo que fue en el 53, que Luis Muñoz Marín en una asamblea de la Asociación de Maestros dijo que Puerto Rico debería ser el pueblo que más inglés aprenda en América. Pero ¿qué sucede? Cuando Pedro Rosselló, y eso hay que darle crédito a Pedro Rosselló, aparte de las reservas que yo tengo con él, estableció una serie de escuelas bilingües. En Dorado habían, en Aguadilla, excelentes escuelas bilingües. Mi mejor recuerdo es que se hicieron como 60 o 80. Sí, y vino Sila Okay, Calderón. de mil que habían. Y vino Sila Calderón y las eliminó. No, Sila Calderón las eliminó todas. Todas. Okay. Simplemente para complacer a los socialistas que le dieron el voto y que ayudaron en la campaña. Santini, como alcalde de San Juan, creó una escuela bilingüe excelente, excelente, y de ahí salieron estudiantes completamente bilingües. ¿Qué hizo Carmen Yulín? La eliminó de cuajo. Una mujer que estudió allá en algunos de los estados. Ella estudió en la high de la universidad, en la escuela superior, y entonces en Boston University. En Boston University. Sí, y entonces ella tiene... se graduó sí, ella es bilingüe, pero no quiere que otras personas lo sean. Y esa mezquindad tiene que acabar, porque primero que Puerto Rico tiene una ley de 2 idiomas, y segundo, Luis, culturalmente Puerto Rico es un pueblo bilingüe desde el punto de vista hasta literario. Hay literatura puertorriqueña en inglés. Mira, esos puertorriqueños que están en los estados, que es lo que José Luis González llamaba el Puerto Rico continental. Ahí hay una literatura puertorriqueña en lengua inglesa, que es tan puertorriqueña como la que hay en la isla en lengua española. Fíjense, o sea, yo les traigo este punto porque creo que importa hacer las preguntas que no hace la prensa. O sea, yo pensé y dije, espérate, pero aquí no hay escuelas bilingües. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí yo? La prensa es parte de la conspiración para impedir de que se hable inglés. De hecho, durante mucho tiempo en Puerto Rico los periódicos, incluyendo el periódico de la familia Ferrer Rangel, se han opuesto, han hecho lo posible para que no se hable inglés, porque su periódico sale en español, aunque ahora tiene unas vertientes en inglés, unas cuantas noticias en inglés. Pero es una manera, el tú condenar a un pueblo a hablar un solo idioma, es una manera de mantenerlo esclavo de aquellos que dominan ese idioma únicamente. Entonces, si tú impides que los puertorriqueños aprendan inglés, pues tienen que obtener todas sus noticias de los periódicos en Puerto Rico que presentan las noticias en español. Se niegan a sí mismos toda la prensa que viene de los otros estados, la televisión en inglés que viene que viene de fuentes nacionales, del internet, todo. Entonces, el idioma se ha utilizado como una forma de esclavizar a los puertorriqueños. Con todo el orgullo que podamos tener de hablar español y que nos guste hablar español, pero condenarnos a hablar español únicamente es una forma de condenar sobre todo a la parte más pobre de Puerto Rico a no poder salir de la situación en que se encuentra, porque no tiene un recurso que es esencial, que es saber inglés. Saber 2 idiomas, la mayor parte de la gente, todo el mundo en Europa, podemos decir, en realidad hablan dos idiomas, y en Canadá ni se diga, y alrededor y en China unos hablan mandarín y hablan también inglés. Solamente en Puerto Rico se toma como una cuestión de buena educación hablar con fluidez solamente el español. Bueno, y eso me trae a lo que es la noticia de hoy, que es la cuestión de la voz de alarma curándose en salud, la Junta de Control Fiscal anticipando severos
recortes en Medicaid a nivel nacional y que tocan a Puerto Rico. Y entonces nos vienen con el cuento de haber descubierto que en Puerto Rico no hay médicos y todo este tipo de cosas, de desastres que nosotros sabemos hace más de 20 y pico de años, cuando empezaron las elecciones de las maletas y la gente a irse completo. Vamos a ponerlo en perspectiva, ¿qué estamos anticipando, qué estamos esperando? Garriga y Mario. Pues mira, Luis, tú no eres responsable por las expresiones que yo vaya a hacer ahora, ni quiere decir que estás de acuerdo con ellas. Yo no tengo una evaluación tan negativa de la Junta. Yo creo que la Junta está tratando de pintar un cuadro que hay, que como tú dices, sabemos en términos generales de que existen esas necesidades médicas que no están siendo satisfechas, pero esa situación hay que a cada momento documentarla y a cada momento demostrarla. Yo creo que es excelente que tengamos un estudio como ese cuando llegue el momento de ir a negociar, o de ir a pedir al Congreso, aunque sea pedir de rodillas al Congreso que se nos ayude con esas necesidades. Yo creo que un estudio que ponga por escrito o ponga en números, cuantifique las cosas que conocemos todos de manera impresionista, no es algo malo, es algo que es excelente que se haya dado a conocer. Ahora, dicho eso, pues igualmente te digo que la condición que nos preocupa no es el hecho de que se diga, el hecho que exista esas necesidades. Todas las personas que tienen mi edad aquí, tenemos que estar pensando si nos vamos a quedar en Puerto Rico, donde no vamos a tener los servicios médicos suficientes y tan rápidos, o si nos conviene más, aunque vivamos en una condición de menos recursos, irnos a un estado donde haya Medicare completo, donde tengamos Medicaid, haya los servicios de Medicaid completos, donde los estados además tienen sus propios programas. En Orlando tú sabes que le llevan comida a los viejitos a las casas. Eso hace. Caliente al mediodía, cuando no tienen los recursos. Y los recursos no quiere decir que se estén muriendo de hambre. Son gente que tienen su casa y tienen carro, pero no tienen dinero para salir a comer afuera todos los días y no tienen la capacidad para cocinar ellos mismos. Entonces, ciertamente lo que vivimos las personas, y yo de los viejos, ¿verdad?, que vivimos en Puerto Rico en este momento, es pensar, ¿sigo yo en Puerto Rico aquí esperando que llegue el momento donde no me pueda ir porque y no tenga aquí los servicios médicos, o me conviene cuanto antes irme y llevarme los pocos recursos que tenga y seguro social a gastarlo en otro lado, porque en Puerto Rico no tenemos eso? Eso es un problema que obviamente la solución, la hemos dicho aquí un montón de veces, la estadidad es la manera de tener los recursos que necesitamos y que se pueda entonces vivir aquí al mismo nivel, según se desarrollen esos recursos. Pero en lo que llega a eso, pues sinceramente tenemos que ver cómo atendemos sobre todo a las necesidades de las poblaciones más pobres y de las personas más ancianas. Mario. Fíjate, Luis, lo que estamos viendo de los recortes no es la primera vez que se da en la historia. Cuando Ronald Reagan se dio una serie de recortes, pero de todo. Él quería recortar también tocar el seguro social, eso no se lo permitieron, pero él quería aumentó el presupuesto de la defensa y recortó un montón de áreas y restituyó la imagen y el prestigio de la nación. Entonces yo veo estos recortes que está haciendo Trump y eso ya se había dado con Reagan. O sea, estamos viviendo lo mismo. Entonces Puerto Rico, cuando Reagan se afectó, seguro que sí, pero se afectó toda la nación. Entonces, pues, después la nación comenzó un periodo de expansión económica que por no sé cuántos meses, más de 20 meses consecutivos, estuvo creando empleo, y fue una expansión económica extraordinaria que llegó hasta la administración de Bush padre.
y Puerto Rico se benefició de eso porque los efectos secundarios de esa expansión se sintieron en Puerto Rico. Ya para el año 83 ya Estados Unidos estaba en una expansión económica y Reagan juramentó en enero del 81. Y no me extraña que esto que está pasando pues son esos vaivenes históricos que hay en la nación, especialmente en el área de la economía, que vemos y que van y vienen. Entonces hay unos slumps, lo que llaman unos slumps, pero después entonces viene un periodo de expansión económica. ¿Qué tiene que ver eso con la estadidad? Pues mira, nada, en realidad nada, porque eso es algo que está pasando en la nación, porque la estadidad no es otra cosa que un asunto de derechos y obligaciones del ciudadano americano aquí en Puerto Rico. Y a medida que el puertorriqueño pueda lograr esos derechos en Puerto Rico, porque de acuerdo al caso de People versus Balzac, la ciudadanía nuestra es de tal envergadura que si nos movemos a uno de los estados vamos a tener los mismos derechos que tienen los demás conciudadanos, y esa jurisprudencia está vigente todavía, pero es una cuestión de derechos y obligaciones que tenemos, y que entonces las cuestiones económicas están en un vaivén que van por la situación interna, doméstica, y también por la situación internacional. Mira, déjame coger ahora la parte de Trump que tú mencionaste. Ahora estás hablando de la parte de Puerto Rico. Yo creo que, de nuevo, hay mucha miedo, ¿verdad? Trump es el ogro, que cada vez que dice algo, obviamente inmediatamente todo el mundo dice, se acaba el mundo, va a causar una guerra mundial. Bueno, pues en vez de causar una guerra mundial, ha acabado con 2 guerras. Que va a acabar con todo el servicio público en Estados Unidos. Lo que está haciendo es depurando el servicio público, sacando las manzanas podridas y dejando a los que están trabajando. Le dijo a Canadá y a México que le iba a imponer aranceles. Pues en vez de imponerle aranceles, logramos que México y Canadá pongan gente en la frontera para evitar la entrada del fentanil y de los ilegales a Estados Unidos. Y igualmente va a pasar con esto, te lo aseguro, que dicen, Trump va a cortar aquí la salud, la gente se va a caer muerta en las calles porque no va a haber los recursos. Te aseguro que cuando termine, Puerto Rico va a tener un mejor sistema de salud que el que tenemos en este momento, porque la técnica, ¿verdad?, el arte de la negociación, the art of the deal, es usted comenzar con una posición fuerte al principio, y entonces después que usted tiene la posición fuerte al principio, van negociando los detalles para llegar a donde quiere. Usted quería los minerales de Ucrania, quiere que le devuelvan algo de lo que invirtió, quiere que los países europeos participen en la paz de Ucrania, pues usted toma la posición que tomó primero. Hay que de todas maneras hacer una negociación con Putin. Y los que se horroricen de que Trump está negociando con Putin, les recuerdo que en 1944 Franklin Delano Roosevelt se sentó al lado de Churchill y al lado de Stalin a dividirse Europa, a decir cómo iban a estar con Europa. A parcelarla. ¿Verdad? Y nadie piensa de que Franklin Delano Roosevelt no podía sentarse al lado del criminal más grande que tuvo la historia. Mató más gente que Hitler, Stalin. Sí. Esas es 20 millones de personas, no 6 millones como Hitler. ¿Entiendes? Y metió media Europa en el comunismo y en una situación de pobreza y de dictadura por medio siglo, ¿entiendes? Pero en aquel momento Franklin Delano Roosevelt, como presidente de Estados Unidos, tenía que negociar con Stalin, y Trump tiene que negociar con Putin, y cuando venga Xi Jinping tendrá que negociar con Xi Jinping. Y eso no quiere decir que va a ser aliado de Putin. Quiere decir que está negociando, y te aseguro que la salud en Puerto Rico va a mejorar. Vamos a entender lo que está pasando. Y estas son cifras que salieron ayer, creo que fue en el Washington Post o en el New York Times. Y es lo siguiente. Sí, el Comité Dodge ya ha logrado tumbar 110,000 empleos. ¿Cómo? Hubo 80,000 que aceptaron la ventana de retiro temprano.
o sea, retiro incentivado. Y además de eso, cerca de 40,000 más que sencillamente lo fulminaron. Ahora, para que ustedes tengan una idea, la nómina total federal es 2 millones de funcionarios. Y por cierto, el salario promedio de un funcionario federal, esto nada más mal tasado, en el área de Maryland, Washington DC y Virginia, ¿saben cuánto es? 120,000 billetes. O sea, Ciertamente. compara con Puerto Rico, ¿cuánto gana? ¿Cuánto es el salario promedio en Puerto Rico? 28 o 30,000. Sí. Te da una idea. Bueno, el más bajo de los estados es Mississippi, pero Puerto Rico es 1,5 veces más bajo. Una vez, la mitad de lo que es Mississippi es el ingreso promedio en Puerto Rico. Pues esa es la realidad, ¿verdad? Y no pensamos de que si llega a la estadidad, de momento todo el mundo va a ganar esa cantidad de dinero. Esa no es la realidad. La realidad es que la manera que se ha estructurado la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, cada día, en vez de hacernos ir a la par con el crecimiento económico y la cantidad de bienestar que tienen los ciudadanos americanos en los estados, Puerto Rico se queda atrás cada día. Esos números no los ha visto Pablo José, yo se los puedo mostrar, ¿verdad? El estudio que yo he hecho, para que él vea cómo Puerto Rico se queda atrás frente a los estados constantemente. Ha sido una tendencia desde que existe el Estado Libre Asociado, y es una tendencia que hay que cambiar, empezar, ¿verdad? De la misma manera que hablamos de que comenzó a aumentar el número de los cristianos, o que en las elecciones pasadas la cantidad de electores del PNP, que había estado bajando en las anteriores, en la pasada empezó a subir de nuevo. Pero igualmente lo que necesitamos es que nuestra economía empiece a subir de nuevo, y eso pues, también se puede lograr. Me escribe Wanda Luque para aclarar. ¿Quién? Wanda Luque Clachar, una de nuestras oyentes. Quedan 17 escuelas especializadas o idiomas o escuelas bilingües en nuestro sistema de educación. 17. 17 de 850 y pico. Estamos hablando que menos del 2% de las escuelas en Puerto Rico son bilingües. ¿Ok? Después de 70 años de tratar, después de que don Luis Ferré lo prometiera, nada más que el 2%. Y te voy a decir algo, ¿cómo se llama esta atleta que ganó medalla de oro en las Olimpiadas en atletismo? Adriana Ruiz. No, Queen. Una tal... Sí, Queen Camacho. Esa, el primer idioma de ella es el inglés. Sí. Y entonces una puertorriqueña cuyo primer idioma es el inglés gana una medalla de oro. Pero el equipo de baloncesto. En el equipo de baloncesto, Luis, dirigentes han tenido que hablarle inglés a los atletas porque no hablan español. Es que solamente hablan inglés. Sí, eso se ha dado. De 15 o 14 que hay, sí, 13 o 12 no entienden ni papa español. Entonces, nosotros culturalmente, usando la frase de José Luis González, de que el Puerto Rico continental, que son los puertorriqueños que están en los estados desparramados, pues mira, nosotros somos culturalmente un pueblo bilingüe. Hay una literatura puertorriqueña en inglés, eso hay que reconocerlo. Madison, aquella Anderson, que quedó Miss Puerto Rico y quedó segunda en Miss Universo, que le cayeron encima por el nombre y porque el idioma español era su segundo idioma, porque es su vernáculo era es el inglés, y le cayeron encima. Y entonces, pues tú ves esas cosas. Mira, el inglés ya es parte de la realidad existencial del puertorriqueño. De aquellos que se hacen llamar puertorriqueños, o sea, no solamente los que vivimos en la isla, sino los que viven en los estados. 9 millones. Más de la mitad tienen como su principal idioma el inglés. 66%. ¿Sí? Sí, viven 6 millones en el continente y su idioma básicamente es, de los que han vivido mucho tiempo aquí, es inglés. Pues 66%. O sea, de cada 10 puertorriqueños, 6 o 7 hablan inglés primero. Pero eso te digo que entonces el español, con todo el respeto que yo le tengo al idioma español y que lo practico y me encanta, pero se utiliza en Puerto Rico como un elemento de esclavizar mentalmente y políticamente a los puertorriqueños. Eso es verdad.
Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos, vamos a ver la estrategia de Donald Trump con la prensa, porque los trae loco de remate. Y vamos a hablar de lo que dijo Jeff Bezos, el dueño del Washington Post. Y la pregunta es, ¿por qué eso se puede hacer allá y aquí los políticos puertorriqueños no se atreven a hacerlo, particularmente los estadistas? Venimos con el tema de Trump, la prensa y la nueva reconfiguración de medios y de información en el mundo. Vamos a las noticias que nadie comenta. Hay una revolución a nivel mundial en la forma en que los políticos conservadores están lidiando con la prensa wokista y hostil. Les tengo que dar nada más que 3 ejemplos clásicos. Número 1, Javier Milei, de hecho 4. Nayib Bukele en El Salvador, Giorgia Meloni en Italia, entre otros, y Donald Trump. Le han virado la tortilla al periodismo que se cree sacrosanto, todopoderoso y dictador. Y Casablanca le viró, no solamente se los gufea y se los vacila, sino que dijo, ¿saben qué? El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene el poder para determinar quién entra a cubrir las vistas, qué medios sí y qué medios no. El Congreso tiene el poder para determinar qué medios cubren, cómo cubren, quién transmite por televisión, cómo se transmite, y si hay audio o no hay audio. Por lo tanto, yo, Poder Ejecutivo, en Casablanca, voy a ser quien acredito y raciono y roto los medios que van a cubrir. Es decir, rompieron la cábala liberal de Legacy Media, del New York Times, el Washington Post, y CNN, NBC, y empezaron a darle sillas a medios independientes, medios republicanos, medios conservadores, medios no tradicionales, y obviamente los periodistas los llevaron a corte. ¿Cómo va a ser? Libertad de prensa, libertad de expresión, esto es carpeteo. Y un juez le dijo, ¿sabe qué? Él tiene el poder y la facultad para determinar quién lo cubre y quién no lo cubre. Primero porque la salita de prensa es limitada. Tiene apenas 50 asientos y hay miles de medios. Y en segundo lugar, dice, esto se puede prestar para bola negra, se puede prestar para control de información, pero muchachos, ustedes son grandes y búsquensela como puedan. Esto es totalmente nuevo. La próxima nota que les tengo es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que compró hace unos años el Washington Post. Hoy ha escrito un tronco editorial. Primero votó el editor, que dijo que no estaba dispuesto a hacer. Y dijo, de ahora para abajo aquí se va a cubrir de forma balanceada. Nuestro interés es proteger las libertades individuales y el libre comercio, y se acabó. Chuculón. Esto es la foxización de la prensa en cierto sentido, y es nuevamente un balance de cuentas de la dictadura de la prensa, de los abusos, de la desinformación, de todo eso. Cógenlo por ahí, que esto es un tema que nadie más va a tocar. Pues mira, Luis, tienes razón en tu planteamiento, pero yo diría que es una revolución que tiene un líder, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están trabajando, como tú señalaste, Meloni, Bukele y Milei, pero no hay duda que quien le ha dado una proyección de coherencia global es Donald Trump. Donald Trump ha causado una revolución en el mundo, cambiando los balances estratégicos en Europa, cambiando los resultados de las elecciones en Europa, cambiando las relaciones
de Estados Unidos con la América Latina, con la América Central, cambiando las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos, cambiando la relación con Rusia, con China. Es decir, aquí tenemos transformado completamente todo el sistema diplomático global. Tenemos unos impactos entonces al interior de cada uno de los países donde están floreciendo movimientos que por mucho tiempo estuvieron suprimidos, podríamos decir, por precisamente poderes que estaban establecidos y convertidos en lo que determinaban los resultados. Y uno de esos poderes en todos estos sitios es la prensa que se hace llamar libre, en realidad en todos estos sitios ha estado trabajando como claques que constantemente... Como Puerto Rico, como una mafia. Como Puerto Rico. Sí, pero, ¿Es verdad? pero es más, a mí me encanta cada vez que Fox News saca una noticia, cogen una noticia y dicen, queremos que vean cómo la reportaron NBC, CNBC, ABC, CBS, y todas ellas, CNN, todas tienen los mismos argumentos, las mismas palabras, trabajan desde los mismos talking points, le mandan la lista de talking points a todos los que hablan en estos shows y dicen las mismas palabras, que al fin y al cabo son las mismas palabras que dicen los líderes del Partido Demócrata. Entonces, no podemos hablar de una prensa libre, sí, ellos están libres para decir lo que quieran, pero en realidad es una prensa que está comprada por unos intereses económicos, por unos intereses políticos, y que al fin y al cabo no permite que haya acceso de las que no son parte de esa prensa tradicional, de esa prensa dominante. Entonces, lo que ha hecho la Casa Blanca, lo que ha hecho Donald Trump, es decir, aquí vamos a romper ese bloque en el poder que llamaba Gramsci de la prensa tradicional, de la prensa con endowed, y la vamos a hacer que vengan los que tienen un show por podcast, los que tienen un blog, los que tienen que son las personas que en este momento sirven a una gran parte de la población que se hartaron de los medios tradicionales, que se hartaron de las noticias de las 6:30 en las cadenas americanas, que se hartaron de los shows de por la mañana, que se hartaron de CNN y sus cosas, y están buscando otra alternativa y escuchando personas que tienen diferentes intereses. Eso no es atentar contra la democracia, eso es abrir el espacio de discusión pública a una variedad de opiniones y de medios, y es definitivamente una contribución a la democracia. Mario, esto, yo me río, lo veo. Yo, como le digo, a mí me dieron bola negra hace 30 años y pues estoy aquí en minoría ganando la batalla. Sí. Tú no estás preso, pero eres algo análogo. Bueno, perdón, estoy exiliado. Tú eres un exiliado político. Eso es así. Sí. Eso es así. Volverás como el ayatollah Ruhollah Khomeini volvió a Irán en toda tu gloria. Pero mira, José, estamos tranquilos que ese agite de Luis ahorita era un gozo espiritual, sí. Y nosotros aquí preocupados, sí, que no le fuera a pasar algo a Luis. Yo disfruto esas diatribas, yo me las gozo todas, sí, las preparo con cariño y con amor, sí. Es como el que le hace a ustedes un sancocho. Yo todos los días preparo mi sancocho y me lo gozo y me baja la presión. Sí, es que es un desahogo, tú sabes. Mira, Luis, sobre esto, pues, o sea, la prensa, el que la Casa Blanca decida quién entra o no entra a cubrir las noticias, eso en nada menoscaba la libertad de prensa, el derecho de expresión de los periodistas, el derecho de imprenta de los periodistas. En nada, porque ese derecho lo siguen teniendo. De hecho, siempre ha habido un control en la Casa Blanca
de qué periodistas entran y cuántos entran, qué cantidad entra, porque ahí no hay una capacidad para todo el mundo. Ahí hay periodistas internacionales de Europa, de Latinoamérica, que están ahí cubriendo las noticias. Hay corresponsales de distintos medios de prensa alrededor del mundo. Pero ¿qué sucede? Trump escogió unos medios, y estos son los medios que me van a cubrir a mí, o que van a cubrir lo que las conferencias de prensa en la Casa Blanca. ¿Qué hizo la prensa? Hubo un sector de la prensa que es liberal, que es anti-establishment, que es anti-Trump, que es anti-partido republicano, y protestó. Pero la rama judicial le dio la razón, porque tú no puedes obligar a un presidente a que acepte o que deje entrar a un periodista A o B, y eso pues se dio. Entonces, eso pasó con Kennedy también, y hubo unos periodistas que le dijeron a Kennedy que ellos eran el cuarto poder, y Kennedy dijo, sí, ustedes son el cuarto poder, y yo soy el primero. Y entonces eso se ha dado históricamente. Lo único que ahora, pues entonces, por mandato jurisprudencial, se le dio la razón a la decisión del presidente. Déjeme, para que ustedes no escuchen por ahí cuentos peregrinos, déjenme explicarle cuál es la diferencia. La Casa Blanca, al tener primero tiene un salón de prensa que hay un mayor acceso. En la sala de conferencias puede haber 50, 40 sillas, y lo que se hace es que hay unos medios permanentes, lo que se llama legacy media, que tradicionalmente estaban ahí: el New York Times, el Washington Post, la CNN. Esas tenían silla permanente, y había un grupo de bancas, no solamente de prensa internacional, sino también bancas rotativas para medios. Lo que hace Trump es que le quita las bancas permanentes y entonces las rota y le da oportunidad a todo el mundo. Sí. Y los fastidia, ¿ok? Los desbarata. Fíjense que eso provoca en gran medida que el Washington Post, que vive de la noticia de Casablanca y del Congreso, tuviera que mirar. Mira, es como si Albi Ferré y María Luisa mañana escribieran un editorial diciendo, ok, de ahora para abajo no vamos a ser colonialistas, independentistas, socialistas, de mañana para abajo vamos a apoyar la estadidad 100%. Ese es el equivalente de lo que ha hecho Jeff Bezos. Y la pregunta es, ¿por qué si Milei puede, Bukele puede, Meloni puede y Trump puede, por qué los políticos del PNP en Puerto Rico no pueden hacer lo propio? Esa es la gran pregunta que yo no tengo claro, no puedo entender. Porque si podemos hablar claro en este programa, si podemos decir las cosas como son, no entiendo por qué los políticos no pueden tener la columna vertebral necesaria para cuando llega el momento de en el hemiciclo votar a favor de proyectos que implementen esta clase de ideas que son estadistas, que son conservadoras, que promueven la democracia, que promueven el que los puertorriqueños puedan tratarse con igualdad. No, en ciertos momentos entran más bien en acuerdos con el Partido Popular o en acuerdos con otros para tomar posiciones que no son las mejores. Yo creo que... Pero el día que lo hagan, se dan a respetar y cambian las cosas. Empiezan, aunque sea palo limpio, cambian las cosas. Bueno, ya eso lo vimos en Puerto Rico en los años 90 con Pedro Rosselló. Pedro Rosselló fue no tan fuerte como Trump, pero fue un líder de mucha fuerza y que logró a base de eso transformaciones en el sistema político de Puerto Rico, transformaciones que fueron definitivas, que no... Pero, desgraciadamente, después de Pedro Rosselló, hemos tenido unos líderes en la gobernación que han sido hasta ahora, que tenemos a Jennifer, que no podemos evaluarla todavía completa, pero todos los otros que hemos tenido han sido menos la encuesta de la patronal, lentos. que ya la he evaluado. Pero mira, Luis, lo que hizo Donald Trump
no es la primera vez en la historia, y eso se ha dado en distintos lugares en el mundo. Cuando Luis Muñoz Marín era gobernador, pues El Mundo, el periódico El Mundo, no era ¿cómo se dice? No era muy condescendiente con el Partido Popular. Y el partido, y el que era fuerte era el imparcial, que era independentista. Exacto. Y Luis Muñoz Marín cogió y creo que fundó 2 partidos, ¿sabes? Para contrarrestar la línea editorial de esos 2 partidos, del Mundo, que era más o menos pro estadidad. 2 periódicos, tú quieres decir. Sí, exacto, perdón, de esos 2 periódicos, y del imparcial, que era... Pero al menos Luis Ferré, después de la derrota del 72, entendió que había que hacer una prensa estadista, y entonces El Nuevo Día, que era regional de Ponce, lo convirtió en un periódico estadista hasta que llegaron los nietos. Cuando llegaron los nietos se fuñó. Y en el caso de Donald Trump, o sea, él está haciendo un ejercicio de su criterio. Pues mira, yo quiero que ahora en la sala de prensa de la Casa Blanca estén estos medios de prensa. Que si guste o no, a mí me da, honestamente, a mí personalmente me da lo mismo eso. Yo lo que quiero es enterarme de lo que está pasando. Si me tengo que enterar por otro medio de prensa, pues me entero. Pero eso es un hecho que se veía venir, porque todas esas grandes cadenas, CNN, ABC, NBC, el Washington Post, pues entonces son anti-Trump, son anti-republicanos y anti-establishment. Son medios de prensa liberales. Entonces llega Donald Trump, él los ve como enemigos, y entonces él coge y ejerce su criterio y dice, bueno, pues ahora quienes van a entrar aquí son esto y esto. Y yo no veo que eso sea un atentado en absoluto contra la libertad de prensa. No, Mario, Luis, ¿tú te recuerdas Eliseo Combas-Guerra en el periódico El Mundo? Ah, sí. Eliseo Miguel Ángel Combas-Guerra Santín. era el periodista de mayor relieve en fiscalizar el Partido Popular con una fuerza tremenda, y ciertamente pues fue ese periodismo, el periodismo de aquella época, de los periódicos, cuando El Mundo tenía el formato de bandera, el grande, las páginas bien grandes, ciertamente eso era otro periodismo al que hay hoy. Hoy hay un periodismo de fast food, así, las noticias cortas, una página, en 2 páginas tiene media página de noticias y página y media de anuncios. Bueno, tú mismo comentabas hoy, cuando estábamos intercambiando los temas, que Donald Trump no existe para El Nuevo Día, salvo para hablar todas las noticias que están pasando, y ellos las dejan pasar. Yo te la envié y me alegro que lo usara. El Nuevo Día, tú lees El Nuevo Día hoy y en ningún titular dice Donald Trump. Donald Trump no existe para El Nuevo Día. Están tratando de ocultar lo que es la revolución que se está dando en el mundo entero. El Nuevo Día se quiere cerrar los ojos y meter la cabeza en el hoyo de la tierra, y ahora como mismo, el avestruz. Ahora mismo en Puerto Rico hay más gente a favor por lo que yo he visto en la calle, más gente a favor de Donald Trump que hace 4 años. Eso es así. Que le meta mano en lo que le dice a la gente, acaben con esa poca vergüenza, y todo ese despilfarro, y que acaben de llegar. Bueno, vamos a ver. Yo lo que rehúso es pasar juicio sobre lo que nosotros no sabemos. Sabemos lo que está haciendo. Y ayer yo hice un análisis de los peligros que tiene la política de Trump, ¿no? Lo que es el efecto meteoro. Pero por otro lado, yo no puedo anticipar qué es lo que viene y cómo va a ser con Puerto Rico, basado en cómo fue en el pasado. Sí, uno tiene una sospecha, ¿verdad? Sí, pero hay que cubrirlo porque no hay noticias locales. ¿Ustedes se han fijado? Hace 3 meses no hay noticias locales, lo que hay chismes locales. Sí. Todas las noticias vienen de allá. Y es que el mundo entero está en esa, eso no es aquí nada más. No es aquí nada más, es donde quiera. Mira, yo escucho un programa, hay un programa que yo escucho de España, y en ese programa que se dedica principalmente, es un programa de 3 horas, y te dedican a las noticias de España principalmente, y generalmente tenían 15 minutos de noticias de Estados Unidos. Pues
hace una semana comienzan el programa con noticias de Estados Unidos y están la primera media hora completa hablando de Estados Unidos. Como ellos le después siguen dicen, en trampa. Trump. Bueno, fíjate, Trump. gracias. La verdad es que estos programas son exquisitos. Siempre nosotros tratamos con todos nuestros paneles de sacar lo mejor de cada uno de nuestros contribuyentes. Y ya ustedes ven, sí, contribuyen su tiempo. Y yo no les pago nada. Esto es así. Gracias a Garriga, a Mario, mis amigos, a todos ustedes por sintonizarnos. Mañana a las 5 de la tarde aquí en La Mirilla. Y por ahí viene Falú.